Muy buenos días. Saludos a todas y todos. Desde el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, desde la Sociedad Médica. Hoy reanudamos nuestras primeras sesiones académicas con un tema muy interesante, si bien es de una incidencia baja y una presentación atípica, necesita de un diagnóstico diferencial muy complejo. Y está destinado al servicio de dermatopediatría, y donde hablaremos del rompecabezas de las enfermedades exantemáticas poco frecuentes. El día de hoy tenemos como ponente a la maestra en ciencias, doctora Rocío Concepción Albores Aguijo. Ella es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en pediatría por la Universidad de Monterrey, dermatóloga pediatra por la Universidad de Guadalajara, maestra y doctorante en ciencias médicas de la Universidad de Colima. Es adscrita al servicio de dermatología pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, encargada y profesora titular de la especialidad en dermatología pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Tiene también práctica privada y está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es investigadora, autora y también ha escrito artículos y libros científicos. Acaban de pasar también las primeras jornadas académicas de dermatología pediátrica el 13 de febrero de este año, donde fue reconocido nuestro gran maestro, el doctor Francisco Castillo Villarroel, fundador y un gran impulsor académico de esta área tan bella y científica como es la dermatología pediátrica. Y hoy pues vamos a aprovechar este espacio para pedirle y lanzarle la invitación al maestro Paco para que algún día venga con nosotros a darnos una conferencia, una plática con un tema libre que él guste. Sabemos de su corazón académico que él tiene y lo saludamos. Y dejamos el micrófono con la doctora Rocío Concepción Albores Aguijo, que tendrá bien a compartirnos este tema tan interesante que vemos aquí, lo más seguro, en el Hospital Civil y en las otras áreas. Bienvenida, doctora Rocío. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad de Médicos Adscritos de aquí del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias, doctor Miguel Ángel, por la presentación, y gracias también a la doctora Betty Delgado, quien tuvo a bien invitarme. Muchísimas gracias de corazón, y al doctor Sunyeki, que está también aquí conectado. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por su asistencia a esta presentación virtual. Entonces aquí. ¿Listo? ¿Se visualiza? Ok, entonces bueno, muchas gracias. Voy a comenzar con esto que titulamos Armando el rompecabezas de las enfermedades exantemáticas poco frecuentes. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y quiero comenzar con esta frase. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esto nos lo dijo Albert Einstein hace unos años, y ahora mi propuesta es que seamos los Einsteins de las enfermedades exantemáticas después de esta charla, y que podamos tener un panorama más general y podamos descubrir estas enfermedades exantemáticas poco frecuentes para que las tengamos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales ante una situación como lo pudiera ser una enfermedad exantemática. Y el objetivo entonces es dirigido a profesionales de la salud con el objetivo de actualizar los conocimientos clínicos en las enfermedades exantemáticas, enfatizando en las poco frecuentes. Este es el contenido de la charla y bueno, no podemos dejar pasar durante el contenido una salpicadita de lo que nos acontece y que bueno, pues está
lastimosamente afectando a nuestra sociedad, que lo es la enfermedad por sarampión. Y bueno, sabemos que en nuestra consulta de atención primaria, los médicos de primer contacto, los pediatras, los dermatólogos pediatras, etcétera, uno como médico se encuentra siempre ante esta situación, ¿no? Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de los WhatsApps que me llegan preguntándome si es varicela, si es sarampión, que qué sigue, que qué pasa. Y la realidad es que, bueno, es un motivo de consulta muy frecuente y sabemos que es también las enfermedades exantemáticas, es un proceso dinámico y evolutivo. Hablábamos que estaban erradicadas algunas enfermedades que ahora están resurgiendo, pero también, por ejemplo, en la pandemia nos encontramos ante la situación de enfermedades exantemáticas de etiología, por ejemplo, por SARS-CoV-2. Entonces, las enfermedades exantemáticas son muy importantes porque nos van a hablar también del estado epidemiológico de nuestro país, de nuestro mundo, y sabemos que ahora con la globalización y con los vectores, pues también nos estamos enfrentando a algunas enfermedades que si bien pueden ser endémicas de alguna ciudad en particular, bueno, ahora las podemos encontrar en otros lados, pues porque estamos viajando muchísimo. También sabemos, pues, que algunos otros diagnósticos diferenciales son no infecciosos, sí. Y bueno, también tenemos que considerarlos y que también algunas de las causas pueden ser algunos medicamentos. Por tanto, este es un desafío de diagnósticos, ya que podemos tener también nuevas presentaciones clínicas. Y por definición, una enfermedad exantemática es la erupción eritematosa, es decir, este enrojecimiento de la piel que tiene una morfología, es decir, cuál es la lesión elemental que se presenta predominantemente, tiene una distribución y extensión variable, pero que al menos afecta 2 segmentos corporales. Y esto lo vamos a ver a continuación con mayor detalle, pero también será muy importante que su evolución es menor de 6 semanas. Si una enfermedad exantemática tiene más de 6 semanas, debemos de tener otra sospecha diagnóstica. ¿Qué otra cosa será importante? Bueno, los pródromos, es decir, si tiene fiebre, tos, conjuntivitis, etcétera. También tenemos que ver al paciente de una manera general, sabiendo que, bueno, a pesar de ser de etiología diversa, lo más predominante y lo más frecuente son los virus, quienes nos van a afectar y nos van a dar estas enfermedades exantemáticas. Por tanto, en resumen, las enfermedades exantemáticas son las erupciones que como manifestación permite realizar un diagnóstico clínico y que va a tener una evolución aguda o subaguda. Aguda quiere decir menos de 1 semana y subaguda que puede entrar dentro de este periodo de menos de 6 semanas. A pesar de que una enfermedad exantemática pueda presentar un patrón muy característico, sabemos que la mayoría de las veces es complicado realizar un diagnóstico y que pues la mayoría de los exantemas virales siguen siendo inespecíficos y esta es la importancia de conocerlos o al menos tener una idea de es viral, es infeccioso, es por drogas, es viral en este momento y es contagioso o es paraviral, es decir, y es una reacción inmunológica que viene después de este exantema y bueno, también si sigue siendo contagioso o no. Como lo veíamos, bueno, pues los virales son los más frecuentes, pero también algunas bacterias nos pueden dar enfermedades exantemáticas, también pueden ser rickettsiales, parasitarios, pueden tener múltiples etiologías, es decir, coexistir virus con bacterias, también pueden ser producto de enfermedades sistémicas, como lo son enfermedades reumáticas, como la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso sistémico, pero estas enfermedades sistémicas ya no entrarían en la clasificación de menos de 6 semanas, entonces por eso es importante sospecharlas y saber la evolución. Y bueno, hay unos otros que son relacionados con fármacos, es decir, que el fármaco per se ocasione, por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson, pero también se ha visto que, por ejemplo, en la enfermedad por citomegalovirus, a nosotros administrar algún fármaco, bueno, pues tiene una respuesta cruzada y se va a presentar el exantema. Pero el exantema siempre será la manifestación más importante.
Y después de esto, pues nos encontramos en esta encrucijada ¿por dónde empiezo? En las enfermedades exantemáticas. Y yo aquí vengo a compartirles que podemos tener un diagnóstico sistemático armando este rompecabezas por medio de las letras A, B, C. A, antecedentes. Siempre considerar los antecedentes. La B, de veo el exantema. ¿Cuáles son sus características? Y C, la clínica. Es decir, los signos y síntomas acompañantes y siempre considerar la D de diagnósticos diferenciales. Y si nosotros seguimos esta secuencia, podemos atar y reunir todas estas piezas del rompecabezas y tener un diagnóstico más certero, aunque muchas de las veces pues no vamos a tener la etiología o el virus exacto que las está causando. Y hablando de los antecedentes, bueno, ¿qué va a ser importante? Primero, pues sabemos que la edad es sumamente importante, ya que dependiendo de la edad, bueno, pues va a haber algunos virus que afectan a los grupos etarios, el estado epidemiológico. Por ejemplo, aquí podemos ver este WhatsApp donde dice: buen día, doctora. Papá de sus pacientes, fulanito y sutanita, disculpe la molestia, lo que pasa es que al parecer tiene varicela. Esto porque van como 15 casos en su salón. Él empezó ayer. ¿Se lo puedo llevar a revisión o qué tratamiento me puede sugerir? De antemano, muchas gracias, doctora. Quedo a sus órdenes. Y entonces aquí, ¿verdad? El antecedente epidemiológico escolar fue fundamental. Aquí nos dice, ya van como 15 casos en su salón de varicela o de mano, pie, boca, etcétera. Entonces nosotros aquí pues ya podemos tener una sospecha también relacionándolo como lo vemos. El estado de inmunización, sabemos que muchos de los casos afectados ahora por sarampión ha sido por esta falta de vacuna. Entonces, esto es muy, muy importante, revisar la cartilla de vacunación, los contactos, padre, madre que estuvieron enfermos, enfermedades exantemáticas pasadas, porque sabemos que hay unas que se presentan en una sola ocasión y que posteriormente pueden dar un cuadro mucho más leve. Viajes a zonas de riesgo, si estuvieron en algún otro parte de México, por ejemplo, que fueron a Chihuahua, pues aquí nos llamaría la atención. Ingestión de fármacos y enfermedades sistémicas agregadas, que el paciente padezca, por ejemplo, de epilepsia, crisis convulsivas, y está tomando la motrigina, y está presentando un cuadro donde afecta mucosas, etcétera, etcétera. Bueno, debemos de considerar también una enfermedad exantemática asociada a fármacos. Entonces, estos son los antecedentes más importantes que debemos de tomar en cuenta. Y cuando veo el exantema, ¿qué es lo que veo? Veo su topografía, es decir, la distribución. Si afecta solamente la cara, si afecta cara y extremidades, si afecta de manera universal o generalizada, la morfología, cuál es el tipo de lesión que predomina, el color del exantema, si es rojo, si es violáceo, etcétera, y cuál es el patrón morfológico. Y hablando de la topografía, decíamos que la enfermedad exantemática se define que afecta más de 2 segmentos corporales. ¿Y cómo es que nosotros clasificamos los segmentos corporales? Tenemos la cabeza, tenemos el tronco, tenemos extremidades superiores y tenemos las extremidades inferiores. De esta manera podemos decir que tenemos 4 segmentos y al cuello lo podemos incluir dentro de la cabeza o lo podemos incluir dentro del tronco. Pero si vemos que tiene más de 2 segmentos, por ejemplo, que este paciente anterior tuviera las extremidades y además la cara afectada, bueno, decimos que tiene 2 segmentos y entra entonces en esta definición de enfermedad exantemática. Podemos decir que es localizado, si solamente afecta a una región, si es generalizado, afecta a 2, si es asimétrico, es decir, si ponemos una línea media y afecta a izquierda o afecta a derecha, si es centrípeto, es decir, ¿cómo es que se distribuyó? Fue inicialmente en el tronco y luego en otras partes, o centrífugo también. Si es céfalo-caudal, si va de la cabeza hacia los pies, si afecta principalmente pliegue y también muy, muy importante, si respeta o afecta palmas y plantas. A esto nos referimos con veo el exantema y veo su topografía. Ahora, ¿qué veo de la morfología del exantema? Muchas veces decimos, ay, es que tiene ronchas. Y todo el mundo dice que solamente tiene ronchas, pero ¿realmente son ronchas? Entonces vamos a ver la morfología en las lesiones elementales dermatológicas.
Si tiene máculas, es decir, si son estas lesiones que no tienen superficie y que solamente pueden verse, pero si nosotros las palpamos, no sentimos algún relieve, a esto le llamamos mácula. Pápula ya empiezan a tener relieve y son estos granitos, vesículas, cuando ya hay un contenido líquido pero transparente, pústulas, cuando hay un contenido líquido pero que ya tiene un color, puede ser amarillento, verdoso, etcétera. Nódulos, es decir, que son profundos y se palpan más de lo que se ven. Y abones es una lesión característica donde nosotros podemos ver que sí hay un relieve, pero van cambiando de lugar y que además tienden a evanecer a la digitopresión. Es decir, nosotros los presionamos y desaparece y blanquea, soltamos y vuelve a tener color. Entonces esto nos habla más de abones y sí tiene superficie. Si nosotros palpamos, sí sentimos ese cambio de relieve en la piel. Entonces tenemos topografía, morfología, y aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, topografía, vemos este chiquitín donde tiene una topografía afectada en extremidades, bueno, en cabeza, en cara, podemos ver únicamente las mejillas, y vemos también que tiene afección en las extremidades superiores e inferiores, pero respeta el tronco. Entonces ya tenemos esto, afecta más de 2 segmentos, sí es un exantema, sí es una enfermedad exantemática, supongamos que tiene menos de 6 semanas, entonces pues ya vamos a sospechar. Y nos acercamos a ver el exantema y su morfología y podemos ver aquí en estas 4 imágenes diferentes lesiones elementales. Vemos en esta primera, que tiene esta pulserita, vemos estas pápulas eritematosas, que tienden a estar aisladas, no están tan agrupadas, es decir, no hacen una placa. Acá podemos ver a la derecha superior, estas que son vesículas que sí están agrupadas, que hacen estos como agrupación en racimo de uvas. Acá podemos ver simplemente máculas, un eritema macular, si se palpara podríamos decir maculopapular, pero veamos cómo predominan las máculas. Y aquí en la derecha inferior podemos observar también estas máculas, pero que tienen una mácula con un mayor color violáceo central. ¿Sí? Si las palpáramos y las presionáramos, a lo mejor pueden desaparecer y ahí lo llamamos que es urticariforme, porque semejan ser abones tipo urticaria, pero vean cómo son diferentes. ¿Sí? Y el color puede ser rosado, puede ser rojo, puede ser violáceo, puede ser pardo, púrpura. Aquí, ojo, purpúrico nos puede hablar de algunos agentes infecciosos o nos puede hablar también de alguna etiología que debemos de tener mayor cuidado, como lo es la meningococcemia. Esto sí nos tiene que quedar muy, muy bien claro, sobre todo cuando es diseminado. Y bueno, también se describen los patrones morfológicos cuando podemos agrupar más de 2 o 3 lesiones elementales y podemos decir que es macular papular, maculopapular, que es petequial, que es erytematoso difuso con descamación, que tiene vesículas y pústulas, que es nodular o urticarial. Y se describen algunos modelos exantemáticos básicos, y aquí es donde empieza como a causarnos estrés, porque ¿cómo lo describo? Pero bueno, si nosotros vemos las lesiones elementales y podemos describir la lesión elemental, pues no importa muchísimo que tengamos estos modelos básicos exantemáticos, pero sí es importante conocerlos, porque por ejemplo, el reticular o pestioneado puede ser característico de alguna enfermedad en particular. Y aquí en este artículo, que me parece muy acertado, mencionan el tipo de exantema y algún patógeno asociado. Por ejemplo, podemos ver aquí que cuando es vesículas, casi siempre son por virus del tipo herpes y también por la enfermedad mano-pie-boca, ¿sí? Pero, por ejemplo, el coxsackie y la hepatitis ocasionalmente nos pueden dar un tipo urticarial. Entonces, esta mezcla va cambiando, pero será importante que nosotros vayamos uniendo las piezas del rompecabezas para que podamos tener un diagnóstico más certero. Y en este otro algoritmo que nos sugieren en el libro de la doctora Vidaurri, escrito por la doctora Julieta Osuna, que es de aquí de Guadalajara, mencionan estas distribuciones más las lesiones o patrón morfológico característico y podemos ver si se asocia o no con pródomos
y nosotros podemos tener un mayor acercamiento. En esta ocasión vamos a ver los poco frecuentes, es decir, por ejemplo, el Gianotti-Crosby, la pitiriasis rosada, el exantema pleviflexural y el síndrome papular purpúrico. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la C, ¿qué vamos a preguntar a nuestros pacientes sobre signos y síntomas acompañantes? Bueno, ¿cuándo inició la fiebre? Si la fiebre inició antes con el exantema o después del exantema, si tuvo algún otro síntoma respiratorio, digestivo, gripal, coriza, estornudos, tos, si afecta o no mucosas y de estas cuáles, si se afecta los ojos, si afecta la nariz, si afecta la boca, si afecta la mucosa genital, si da o no comezón, prurito, si tiene o tuvo faringoamigdalitis, revisar siempre adenopatías, hepatoesplenomegalia, artralgias, artritis, si esté edematizado y obvio si tiene signos meningios o signos de choque, pues todos estos que subrayé son datos de alarma y bueno, pues tenemos que darle un soporte urgente a nuestro paciente, no así cuando a lo mejor pues tiene un buen estado general, ni se está rascando, y bueno, ya tuvo la fiebre hace unos cuantos días o 1 o 2 semanas, ¿sí? Entonces, principalmente tener en cuenta los datos de alarma. Entonces, ya con esto nosotros tenemos algunas piezas de nuestro rompecabezas. El diagnóstico tiene que ser sistemático, es decir, debe ser lo más específico y seguro posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se trata de enfermedades sin un tratamiento etiológico, es decir, simplemente muchos líquidos, darle cítricos o vitamina C, y es una evolución autolimitada como lo son las infecciones por virus. Pero si nosotros acertamos, podemos evitar que esto se siga propagando, pero también el identificar a un paciente de riesgo pues puede salvarle la vida a un niño o a sus familiares. Entonces, por eso es importante localizar estos datos clínicos de alarma para que le empecemos a dar un tratamiento específico e incluso urgente para evitar las complicaciones. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar un niño que tiene el diagnóstico de una piel escaldada estafilocóxica. ¿Y qué es lo que caracteriza? Bueno, pues que principalmente empieza alrededor de la boquita, de la nariz, y que también puede llegar a afectar la región genital, y podemos ver este eritema. También podemos ver algunas placas, pero ¿qué nos va a llamar, por ejemplo, aquí la atención? Pues esta costra amarillenta, ¿verdad? Que es característica del estafilococo. Y entonces, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. ¿Y cómo es que se generan los exantemas? ¿Y qué generan las manchas, las pápulas, los sabones o la púrpura? Esto a mí me llamaba mucho la atención porque decía, bueno, sí, pero ya nos encontramos ante esto, pero ¿qué está pasando abajo de la piel? ¿Por qué se presenta de esta manera? ¿Qué es lo que tiene en particular este virus que nos va a dar esta lesión elemental o este patrón? Y entonces aquí es donde nos encontramos con los mecanismos fisiopatogénicos, donde se puede dar por diseminación hematógena y posterior siembra del virus, de la bacteria en la epidermis, dermis o en el endotelio vascular cutáneo. Puede ser también que estas lesiones se presenten por acción de toxinas propias del agente causal, pero también por algunos otros mecanismos inmunológicos que pueden ser a posteriori de la infección. Y por ejemplo aquí tenemos este mecanismo fisiopatogénico en el exantema vesiculopapilar, característico de la varicela, donde la primoinfección es por medio de vía respiratoria, y bueno, el virus va a viajar y va a llegar hasta nuestra piel, donde va a infectarla y va a empezar a generar estas pápulas, vesículas y costras posteriormente, y que esto hace que el virus sí esté en la piel. Por tanto, la varicela sí va a ser una enfermedad contagiosa mientras tenga las lesiones como son las vesículas. Se dice que la varicela deja de ser contagiosa hasta que todas las lesiones están en costra. Y, por ejemplo, podemos tener algunas otras enfermedades que vamos a ver a continuación, que a lo mejor ya el virus no llegó nunca a la piel y que más bien es una respuesta secundaria al sistema inmunológico. Entonces, por tanto, esa piel de ese paciente no va a ser contagiosa. Aquí, por ejemplo, tenemos el mecanismo fisiopatogénico
de el Staphylococcus aureus, donde, por ejemplo, nuestra piel debemos conocer que cada uno de los queratinocitos que están en esta figura 2, donde se ejemplifica el desmosoma, están unidas por estos desmosomas. ¿Y qué hacen las toxinas del Staph aureus? Bueno, estas toxinas llegan y destruyen estas uniones entre los queratinocitos y hacen estas ampollas. Entonces se desprende esa piel y estas no va a dejar cicatrices y podemos ver cómo es que vemos esta descamación y por eso lo llamamos síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Entonces aquí encontraremos un exantema vesicular dado por la acción de las toxinas de esta bacteria. Pero podemos encontrar, por ejemplo, un exantema maculopapular posterior a SARS-CoV-2, donde hay una tormenta de citocinas, hay una inflamación, nosotros podemos ver aquí en la dermis, en la parte inferior, vaso sanguíneo, donde está toda esta respuesta inmunológica montada, donde hay una elevación de citocinas proinflamatorias como interleucina 4, 10, interferón gamma o factor de necrosis tumoral alfa, donde esto va a ocasionar esta extravasación de eritrocitos, este acúmulo de linfocitos T, y esto se va a traducir a un mayor eritema en nuestro paciente. Pero aquí no es que se encuentre el virus del SARS-CoV-2 per se. Y también podemos ver esta respuesta inmunopatológica, por ejemplo, en los urticariformes, donde la respuesta que va a predominar o va a estar montada es esta respuesta tipo IgE, donde vamos a encontrar estas ronchas, y esto se da también porque hay una vasodilatación, entonces se sienten las lesiones como abones, se sienten o se palpan calientes, y entonces, pero es porque fue una respuesta inmunológica al virus, pero no es que el virus esté ahí en la piel como tal, y lo mismo pasa en este mecanismo fisiopatogénico dado en la vasculitis, donde hay una respuesta inmuninata del complemento orquestada por lectina y vías clásicas, y vemos cómo estos inmunocomplejos hacen que se encuentren una ruptura o una acumulación, principalmente en los vasos sanguíneos de esta respuesta, y bueno, principalmente vemos estas vasculitis en las piernas, ¿sí? Y bueno, están dadas por estas citocinas proinflamatorias, y bueno, también es importante irlas localizando, y nos dan lesiones tipo purpúricas o trombóticas. Y bueno, para romper un poquito aquí el hielo, ya vimos todo esto del ABCD, de ir armando este rompecabezas, ya vimos cómo es que se causan las lesiones por estos mecanismos fisiopatogénicos, pero ahora sí, vamos a hablar de los exantemas poco frecuentes para virales atípicos o no clásicos. Y bueno, ¿quién no vio el clásico que acaba de pasar ahora el 14 de febrero de las Chivas contra el América? Y bueno, estos serán los clásicos. ¿Y quiénes serán los poco frecuentes? Bueno, pues el Santos, por ejemplo, Santos Laguna, yo soy de La Laguna y por eso lo pongo, pero bueno, acá le voy a echar Chivas o al Atlas, dependiendo de quién juegue, ¿verdad? Y podemos encontrar a los clásicos como la enfermedad por sarampión, rubiola, eritema infeccioso, exantema súbito y varicela. Vemos en esta tabla cómo tienen este antecedente y clínica, como los periodos prodrómicos, el periodo enantemático, es decir, o del exantema, cómo es que se presenta, si tiene o no algún signo o síntoma característico y cuándo va a durar el contagio. Entonces nosotros ya conocemos muy bien los clásicos, pero no porque sea clásico deja de ser importante. Y por ejemplo, ya nos habíamos olvidado de sarampión y ahora está nuevamente, entonces por eso debemos de seguirlo repasando y estudiando. Pero pues también tenemos algunos que son los poco frecuentes y son los paravirales, es decir, pueden presentarse posterior a la infección, pueden darse también por virus o pueden darse por bacterias y debemos de sospecharlos porque muchas veces nos pueden ocasionar dolores de cabeza o alarmarnos y ser simplemente una secuela de una infección que ya estuvo. Y antes de pasar a los casos clínicos, les traigo estas claves sobre fiebre y exantema. Por ejemplo, si no tuvo fiebre o tuvo una fiebre muy leve,
podemos pensar en un clásico como lo es el eritema infeccioso. Si a la par tiene fiebre y presente exantema, debemos sospechar en rubiola, escarlatina y ocasionados por enterovirus. Cuando baja la fiebre y aparece el exantema, podemos tener al exantema súbito, al sarampión, que se presenta principalmente posterior al tercer o cuarto día de la fiebre, y si la fiebre es persistente junto con el exantema entre el tercer y el séptimo día, siempre habrá que sospechar en enfermedad de Kawasaki. Volvemos a los poco frecuentes, recordando que reflejan la respuesta del sistema inmunológico a patógenos infecciosos. Muchas veces los virus no se pueden identificar en la piel, o sea, a pesar de que nosotros queramos cultivarlos o queramos hacerle alguna prueba específica para encontrarlos, pues no van a estar porque ya vimos que pueden ser respuesta inmunológica, pero siempre es importante revisar estas erupciones porque los virus pueden causar complicaciones agudas, pero también a largo plazo, y los pacientes pueden enfrentarse a problemas físicos y psicosociales. Entonces, siempre tratar de acercarnos lo más que podamos al diagnóstico. Y empezamos aquí con el primer caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 1 año y 8 meses de edad, de antecedentes epidemiológicos, pues acude a guardería, tiene su estado de inmunización completo, tuvo un hermano con fiebre hace 2 semanas previas y ella no ha presentado ninguna enfermedad exantemática, sin viajes, solo le dieron paracetamol y veo el exantema, tiene esta dermatosis generalizada, localizada en cabeza, de este en cara, en mejillas, así como en extremidades superiores e inferiores, constituida por múltiples pápulas, que podemos verlas brillantes, algunas eritematosas, y que ella cursó con un cuadro gripal 1 semana previa. ¿Tienen alguna sospecha diagnóstica? Bueno, se trata de un síndrome de acrodermatitis papular de la infancia o síndrome de Janowski-Crosby. La realidad es que el síndrome de Janowski-Crosby es un exantema paraviral, es decir, es una respuesta a una infección pasada y como vemos en esta imagen, la realidad es que hay múltiples etiologías, se le achaca mucho más a los virus y también puede haber una posible asociación con algunas vacunas. Entonces, pues bueno, tenemos que considerarlo, muchas veces no se determina el agente causal y si el paciente está bien, no pasa absolutamente nada, hay que darle solamente tratamiento de los síntomas y signos acompañantes, la edad es de 1 a 6 años y la mayoría de las veces tienen síntomas de vías respiratorias superiores previo, como fiebre o linfadenopatías, principalmente 1 semana antes o 2, 3 o hasta 1 mes antes de que aparezca este exantema. También hay que preguntarles, ¿tuvo moquito de diarrea hace 2, 3 semanas? Porque, bueno, pues esto es un exantema paraviral. La distribución será simétrica, es decir, tanto en la izquierda como en la derecha, puede afectar cara, glúteos y superficie de extensión, es decir, en las superficies dorsales. Podemos verlos tan severos como en esta imagen 1, 2 y 3, pero también podemos verlos como aquí en la imagen de la derecha inferior, que apenas es muy, muy, muy sutil. Disculpen, aquí está. No afecta mucosas, esto es muy, muy importante y se menciona en la literatura que no causa prurito, pero la realidad es que haciendo una revisión, sí encontré que presenta prurito. Hice esta revisión porque nosotros en la consulta generalmente sí vemos a los pacientes que se quejan de mucha comezón y es por eso que también los traen. Duran de 8 a 12 semanas. Esto es fundamental y muy importante porque si no el paciente va a ir de médico en médico y hay que explicarle que va a tardar mucho en que se solucione, pero que con los cuidados generales vamos a ir mitigando los síntomas, que ya no es infeccioso y hay que evitar este rascado importante porque ahí sí pues puede infectarse de bacterias. Puede tener una leve descamación o hipo o hiperpigmentación después de presentar el cuadro. Y la piedra fundamental del tratamiento serán los cuidados generales que incluye emolientes, es decir, productos
que apliquemos en la piel como crema, sin perfume, sin olor y que sean sumamente humectantes para reparar esta barrera cutánea. Y aquí tenemos algunos de los diagnósticos diferenciales. El caso clínico número 2 es un masculino de 4 años que no presenta ningún estado epidemiológico de importancia, tiene sus vacunas completas, no tiene contactos, no ha tenido ninguna enfermedad exantemática, no ha viajado y solo le han aplicado agua termal. El paciente es sano y no presenta ninguna enfermedad sistémica. Además, tiene diarrea leve de 6 días previos que le ocasiona también en su piel prurito y tiene exantema de días de evolución. Y aquí nosotros podemos ver este exantema que primero, topografía, afecta únicamente el lado derecho, entonces es asimétrico, en donde en los pliegues y se caracteriza por presentar estas pápulas milimétricas que se agrupan en placas y podemos ver que tiene como este patrón en encaje y tiene una leve descamación. ¿De qué el color es? Pues es un poquito como pardo, asalmonado, y entonces, ¿tienen algún diagnóstico? Pues el diagnóstico es exantema laterotorácico, porque nada más afecta a la mitad de la infancia, antes conocido como exantema periflexural asimétrico. Este también entra de los poco frecuentes, pero que debemos de reconocer. La etiología también es desconocida, pero principalmente se asocia a virus y a micoplasma. La edad de presentación es a los de 1 a 5 años y los pacientes pueden tener febrícula, síntomas respiratorios superiores y gastrointestinales leves, pero los pacientes pueden presentar prurito hasta en el 50% de ellos y también tener adenopatías regionales. Su distribución es asimétrica y entonces esto nos da totalmente la sospecha clínica y presentan estas pápulas rosadas redondeadas con un halo claro que puede dar este patrón escarlatiniforme o patrón en encaje y no afecta mucosas. Los diagnósticos diferenciales, pues claro que sí puede ser una dermatitis por contacto, puede ser una tiña del cuerpo, pitiriasis rosada, escarlatina eritema infeccioso, pero bueno, si nosotros vemos que tuvo este cuadro previo hace semanas y que se sigue diseminando, es decir, puede afectar la axilita y luego seguir corriendo todo el lado lateral afectado, el tratamiento será también emolientes y cuidados generales de la piel. Tienen una descamación residual entre las semanas 4 y 6 y bueno, también resuelve espontáneamente. Estamos hablando de los paravirales y ahora nos encontramos con este caso clínico número 3, que es una paciente femenina de 5 años de edad sin ningún antecedente de importancia, más que tomó ibuprofeno por fiebre hace 8 días. Entonces esta paciente también tuvo un cuadro previo respiratorio y tuvo también fiebre y presenta esta paciente una dermatosis que afecta cabeza, de esta en cara, podemos ver esta región frontal constituida principalmente por estas pápulas aisladas violáceas. ¿Tienen algún diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico es una pseudoangiomatosis eruptiva. Y esta principalmente se puede dar también por virus, se ha asociado con SARS-CoV-2 y también se ha dicho o se ha visto que se asocia con algunas picaduras de mosquitos y con inmunizaciones. También presentan un cuadro previo y puede haber brotes familiares y encontrarse recidivas. No tiene predominio de edad y principalmente la vemos en cara y tronco y son estas pápulas rojo brillante y pueden llegar a tener un halo blanquecino que desaparecen a la vitropresión y son asintomáticas. El tratamiento, nada, cuidado de la piel, tiene una resolución espontánea de 1 a 8 semanas, solo sí hay que vigilar que realmente se solucionen porque pues los diagnósticos diferenciales pueden ser importantes. Y acá tenemos este otro caso, número 4, este ya es un adolescente, es un masculino de 12 años, no tiene ningún antecedente de importancia, solamente presenta hinchazón de manos y pies en las últimas 24 horas y sí ha tenido fiebre. Podemos ver este exantema muy leve que se caracteriza
por estas placas eritematosas, vean cómo se agrupan y tienden a ser en algunas partes también violáceas. Si nosotros, este es un caso complementario, nada más ilustrativo, pero si nosotros pidiéramos auxiliares diagnósticos, tiene velocidad de segmentación globular, proteína C reactiva, ego, prueba serología, todo bien, pero la prueba serológica resultó positiva para parvovirus B19. Entonces, nos encontramos ante un caso de un síndrome pápulo-purpúrico en guantes y medias, es decir, afecta únicamente las manos y los pies, también conocido como guantes y calcetín. Siempre hay el antecedente de parvovirus B19 y puede coexistir con algunos otros virus. Principalmente se da adolescentes y adultos jóvenes y se da a finales de invierno o principios de primavera y pueden presentar fiebre. Este dato será muy característico y tener síntomas respiratorios como de gripe, mialgias, artralgias y linfadenopatía. ¿Dónde se distribuye? Como ya lo mencionamos, manos y pies, y pueden llegar a tener un enantema, es decir, enrojecimiento de mucosas como lo son pene, vulva, pero también muslos, mejillas y codos, cuando ya son casos mucho más severos y tienen mucho dolor. Entonces aquí sí se afecta la mucosa y los datos es de que nos da dolor. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales como lo es la meningococcemia, la enfermedad de Kawasaki, la enfermedad mano, pie, boca, pero debemos seguir estos pacientes porque como ya lo conocemos, el parvovirus B19 tiende a darnos anemia, leucopenia, eosinofilia, entonces nada más darle datos de alarma a los pacientes, se pueden manejar en casa con estos datos clínicos de alarma en caso de ser necesario hospitalizar, porque por ejemplo en este otro caso que les pongo de lado derecho, es una paciente, bueno, pues que sí estuvo afectada, se reporta en la bibliografía, y bueno, pues debemos considerar estos datos donde sí podría darnos datos de alarma. La resolución tiende a ser espontánea, de 1 a 3 semanas con descamación. Y acá les presento este último caso clínico que se menciona dentro de las enfermedades exantemáticas poco frecuentes, aunque no presente exantema, no entra en la definición, pero es importante conocerlo y tenerlo en cuenta porque sí se da secundario a un dato viral o a un antecedente viral. Aquí les presento un masculino de 6 años con un hermano menor y padres que tienen las mismas lesiones, tiene sus vacunas completas, no ha viajado y solamente le dieron ibuprofeno porque sí tuvo fiebre hace 8 días y presenta dolor de garganta. ¿Tienen algún diagnóstico? Bueno, pues se trata de una hipomelanosis eruptiva. Este es un diagnóstico que se está describiendo últimamente. No se ve algún antecedente como tal, algún agente como tal bien dilucidado, pero sí al afectar a integrantes de la misma familia y al tener estos cuadros gripales previos, pues se hipotetiza que puede ser por un agente viral. Se presenta principalmente en menores de 6 años con una media de 4.7 y presentan síntomas respiratorios superiores leves, catarro y odinofagia. Y aquí en estas imágenes podemos ver la distribución simétrica, principalmente lesiones extensoras, las lesiones, estas máculas o manchas hipocrómicas monomorfas, tienen límites bien definidos y son asintomáticas. Y este también es un reporte de la bibliografía donde documentan a 2 hermanas que tuvieron estas lesiones. Los diagnósticos diferenciales es la pitiriasis versicolor, pitiriasis alba, hipomelanosis macular progresiva o hipopigmentación postinflamatoria. Sin embargo, si nosotros le hacemos la luz de Wood, va a ser negativa y no va a tener ni directo con KOH para ver si es hongo o cultivo micológico, pues van a ser negativos y tienen una resolución espontánea de 2 a 4 semanas. Y este es el último caso clínico que les quiero compartir. Es un masculino de 11 años de edad que no tiene ningún estado epidemiológico de importancia, presenta sus vacunas completas, ya tuvo varicela a los 6 años, no ha viajado, le dieron paracetamol, pero presenta este exantema que afecta principalmente palmas y plantas de los pies.
Además, se ve afectada la mucosa oral y tiene un malestar general con fiebre y no tolera la luz. ¿Tienen algún diagnóstico? Bueno, pues se trata de rash y mucositis inducidos por Mycoplasma pneumoniae. También lo podemos encontrar como MIRM o RIME. Y esto, bueno, últimamente se ha descrito y su etiología es ya sea Mycoplasma pneumoniae o clamidia. Y tiene principalmente predilección por niños mayores con una media de 11 años, tiene fiebre, catarro, tos, malestar general, se presenta principalmente en hombres y pueden estos pacientes cursar con neumonía y presentar estas lesiones características. Algo que nos tiene que llamar mucho la atención es que los pacientes presentan fotofobia. Entonces vemos cómo se ve la mucosa oral, ocular afectadas y bueno, ¿qué vamos a encontrar de morfología elemental? Vesículas, ampollas que tienen esta morfología característica en diana, pueden presentar úlceras denudadas y costras hemorrágicas y edema palpebral con conjuntivitis. Estos pacientes requieren tratamiento antibiótico, puede ser con acitromicina, y también pueden llegar a requerir corticoides sistémicos por esta respuesta tan importante ante esta bacteria. El diagnóstico se confirma por PCR orofaringia o pruebas serológicas de otras causas negativas en las primeras 3 semanas. Debemos siempre mitigar el dolor, dar hidratación y los cuidados de la mucosa oral pueden ser con enjuague bucal con clorhexidina para evitar infecciones. El sucralfato también nos ayudará a reparar y evitar sangrados y también podemos disminuir el edema y el dolor con propionato de clobetasol y anestésicos y siempre hay que dar también tratamiento para los ojitos. Tienen un pronóstico excelente en los casos leves, pero siempre que veamos datos como alteraciones importantes en ojos, boca, siempre hay que dar tratamiento porque pueden tener secuelas como úlceras corneales, contracción conjuntival, sinequias oculares, entonces debemos de sospecharlo siempre. Y nuestros diagnósticos diferenciales serán reacciones a sustancias cáusticas, pénfigos o síndrome de Steven-Johnson, pero tienen esta neumonía o afección de vías respiratorias superiores. Y bueno, no podemos olvidar algunos otros exantemas importantes, como lo son el SARS-CoV-2, que nos puede dar una diversidad de enfermedades exantemáticas tipo vasculitis, como el pernio, puede dar urticariales, puede dar maculopapular, y también no olvidar el dengue, que nosotros pues somos zona endémica. ¿Y cómo se va a presentar el exantema? Pues es un exantema maculopapular que se dice que es un mar rojo con islas de piel sana blanquecinas, pero que también va a afectar genitales y pues hay que siempre estar pendientes de las plaquetas como lo sabemos también. Y aunque no sea dentro de los paravirales del sarampión, se me hizo muy pertinente mencionarlo, tenerlo en cuenta, que se da con este C de signos y síntomas como fiebre, escurrimiento nasal, tos, ojos llorosos, y este exantema tipo maculopapular, que es predominante en tronco, extremidades, cara, es decir, es generalizado, y recordar el periodo de mayor transmisibilidad, que son 4 días antes del exantema y 4 días después. Entonces hay que aislar a estos pacientes porque ya sabemos que las complicaciones es la neumonía y la encefalitis y sobre todo, bueno, pues que nosotros podemos hacer el diagnóstico, pero si no tenemos las pruebas para realizarlo, debemos notificar el caso sospechoso, que siempre será un exantema maculopapular con fiebre. Están simultáneos más uno o más de los siguientes signos o síntomas que ya mencionamos y será confirmado cuando tenga una prueba que lo diagnostique y que pues lo encontramos una prueba confirmatoria. El tratamiento pues será el control de los síntomas, el soporte vital, suplementos de la vitamina A y sabemos que dependiendo de la edad va a ser la dosis recomendada, solamente es a manera de recordatorio y pues que hay que seguir insistiendo como médicos en esta prevención que sabemos que pues las vacunas salvan vidas y estas son las recomendaciones.
pueden aquí en la bibliografía revisar. Hay infografía muy gráfica y muy específica que podemos tener todos para revisión y para nuestras presentaciones también y nuestras recomendaciones para nuestros pacientes. Entonces, no podemos olvidar algunos otros de esos mundos, como lo son la escariasis, pero el periodo de evolución es mucho más largo, el prurito es nocturno, prurigo por insectos, incluyendo el ampolloso, la urticaria, incluyendo la ampollosa, las farmacodermias y las enfermedades reumatológicas que ya les mencioné. Que estas no entrarían en la evolución, también algunas de estas, pues podemos encontrar algunos otros datos que nos sugieran de otros diagnósticos diferenciales de las enfermedades exantemáticas. Y por último, quiero recordarles cuáles son los cuidados de la piel. Siempre hay que lavar la piel con limpiadores humectantes buscando jabones o dermolimpiadores tipo Sindet. ¿Y a qué llamamos Sindet? Bueno, pues que tengan un pH adecuado para la piel. La piel no es neutra, la piel es ácida, entonces buscar un jabón que sea un pH entre 4 y 5. Si nosotros googleamos tal marca, tal jabón y buscamos su pH, nos va a aparecer. Entonces siempre buscar que sea un dermolimpiador con un pH ácido y siempre hidratar a nuestros pacientes, es decir, ponerles aplicación de cremas, ungüentos que nos ayuden a reparar la barrera cutánea, porque esto ayudará a disminuir la comezón de nuestros pacientes. Y hay algunos cremas que ya tienen algunos compuestos que son emolientes plus y que nos ayudan a disminuir todavía más la comezón. Recordar siempre también el corte de las uñas, ya que si nuestros pacientes pues son niños y también los adultos se están rascando, entonces podemos llevar esta infección a otros lados o sobreinfectarse por bacterias y podemos echar mano de, por ejemplo, agua termal, que nos puede ayudar a calmar los síntomas y posteriormente la aplicación del emoliente, o también si las lesiones están muy seróticas, utilizar algunos ungüentos. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál crema o cuál emoliente elegir? Pues hay que ver si afecta cabeza, si afecta de esta cuero cabelludo, piel cabelluda, y se recomienda principalmente los aerosoles o geles, por ejemplo, para la cabeza, cremas y lociones para el cuerpo. Si hace mucho calor, lo mejor es poner cremas o lociones o hidratantes muy fluidos, porque también el calor o el sudor puede hacer que nos aumente la comezón. Y bueno, siempre pensar en nuestros pacientes, en su cartera, en la economía y que sean accesibles y que le vengan bien, ¿verdad? Que se sientan cómodos al aplicarlos. Por tanto, quiero terminar con estos mensajes para llevar a casa, donde el reconocimiento de los nuevos virus, pero también de los viejos virus que existían y que resurgen, hay que tenerlos en cuenta y reconocernos. La vacunación siempre será nuestra medida preventiva más importante cuando pues le exista, ¿verdad?, para los tipos de virus que principalmente nos dan complicaciones, para que podamos nosotros también reconocerlos para aislar los casos e identificar los datos de alarma y siempre, siempre los cuidados de la piel para que nosotros podamos tener este rompecabezas bien armado con diagnóstico y tratamiento. Espero haber cumplido con los objetivos, que era actualizar los conocimientos clínicos de las enfermedades exantemáticas poco frecuentes, y recordemos que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, por su atención, muchas gracias, y les presento esta lengua empresa de una paciente que acudió con una enfermedad exantemática. Y agradezco a todo el equipo de dermatología pediátrica que siempre está apoyando el servicio, y gracias a todos por su atención. Bien, pues damos un tiempo para preguntas, ya sea que las manden por escrito o puedan levantar la mano o hacerlas directamente. Sin antes, pues, de agradecer a la doctora Rocío Concepción Albores Arguijo todo este paseo tan interesante sobre la dermatología pediátrica. Sabemos
que es una de las ciencias más interesantes que existe en la medicina, donde todas las especialidades estamos involucrados en la dermatología pediátrica, es un sinnúmero de especialistas que trabajamos en conjunto con esta especialidad, donde el cuerpo habla y donde reconocer todo lo que nos ha mencionado la doctora Rocío Concepción el día de hoy, pues es un gran reto. Creo que este gran repaso sobre tantas enfermedades, ya no nomás difíciles o poco frecuentes de ver, sino nos diste un repaso de otras que estamos volviendo a ver y reconocimiento de algunas que se ven en el consultorio, los que ven niñas y niños. Gracias, doctora Rocío Concepción. Y tenemos unas preguntas y unas felicitaciones a la doctora por su excelente ponencia. Esperamos verla pronto de nuevo, nos comenta el doctor y nuestro presidente de la Sociedad de Médicos Adscritos, Sunyenki Montalbeni Villarreal Barrios, que nos saludamos allá en Ciudad de México. Nos te manda un reconocimiento y unas felicitaciones y que pronto vuelvas a participar con otro tema. También a Diego Iván Rodríguez Mendoza nos dice excelente información. Muchas gracias, doctora Rocío Concepción Albores. ¿Verdad? Están ahí felicitando. Recordarles que también queda grabada esta exposición, esta ponencia en nuestros canales y pueden visitarlas o compartirlas, ¿verdad? También Cecilia Aguirre, nuestra jefa de consulta externa, que le enviamos muchos abrazos, doctora Ceci, te manda saludos, muchas felicidades, doctora Conchita, excelente ponencia, y nos manda caritas y cosas bonitas ahí, Ceci. Saludos, Ceci, y te manda pues saludos, doctora Rocío, que de seguro trabajarán ustedes muy de la mano en consulta externa y dermatología, pues todo ahí. Han de correr contigo todo el tiempo. En la doctora Ceci y los pediatras de consulta externa, obviamente, pues el trabajo en conjunto que hacemos con la doctora Ceci y todos los que estamos ahí en la consulta externa. También te manda saludos Betty Delgado y manda el correo para que puedan visitarlo y el link que puedan tenerlo por ahí para poder acercarse a la grabación, ¿verdad? De la ponencia. También les manda gracias a mí, esta Ceci. Saludos, jefa, Ceci. Y gracias, Rocío, por esta gran recorrido de la ciencia de la dermatología pediátrica. Parece que no hay preguntas. Felicitaciones, quedó todo como muy claro, pero luego nos volviste a poner ahí a pensar. También la doctora Adriana te manda felicidades por la plática. Muchas gracias por la invitación también que recibió. Y felicidades, muchas felicidades que te lleva la doctora Rocío. Pues bien. muchísimas gracias por la atención, por la invitación. Gracias a todos por sus felicitaciones. Estamos a sus órdenes en el servicio de dermatología pediátrica y coincido, doctor, este mundo de la dermatología es maravilloso y fascinante y cómo la piel es el lenguaje donde se pueden manifestar múltiples etiologías, pero no solamente infecciosas, sino pues también lo sabemos, como lo trabajamos de la mano psicodermatología, genodermatología. Entonces, pues siempre trabajar en conjunto hará que esto pues sigamos creciendo en equipo y pues con nuestra principal motivación, que siempre son nuestros pacientes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Rocío Concepción Albores Arrigo, por este banquete de ciencia en la dermatología pediátrica. Nos dejas la impronta de seguir aprendiendo sobre este tema y queda invitada para la siguiente sesión que nos guste compartir aquí en la Sociedad de Médicos Adscritos. Saludos a nuestro presidente Sunyenki Montalbeni
Villarreal, que está ahorita en viaje, de situaciones de la política y del aprendizaje. Saludos a todas y todos, que les haya agradado y queda grabado en nuestras páginas y la compartiremos en breve para que lo tengan por ahí. Que tengan bonito día. Gracias. Hasta luego.